Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los valores propios. Este tema es muy importante debido a que nos ayuda a interpretar, en el caso de la ingeniería civil, muchos sistemas mecánicos y a hallar valores de importancia o de resonancia y de estados límites de nuestros sistemas. Entonces, vamos a retomar otra vez el tipo de clasificación que tenemos en los sistemas de ecuaciones lineales algebraicos. Entonces, las ecuaciones lineales algebraicas, aparte de las clasificaciones que vimos con anterioridad, se pueden clasificar además en dos grandes grupos, de acuerdo al comportamiento o a las características que tenga el vector de constantes b, descrito de la siguiente forma. Entonces, la primera clasificación que tenemos corresponde a las ecuaciones no homogéneas. En este caso, las ecuaciones no homogéneas tienen la forma ax igual b con b distinto del vector 0. Entonces, este tipo de ecuaciones puede tener el tipo de soluciones que habíamos descrito con anterioridad, que era una solución, infinitas soluciones o ninguna solución. Y el segundo tipo de ecuaciones que tenemos según el comportamiento del vector b son las ecuaciones homogéneas. En este caso, las ecuaciones homogéneas tienen como característica que el vector b es igual al vector de ceros, es decir, al vector nulo. Entonces, ya teniendo en cuenta este tipo de clasificación para las ecuaciones lineales algebraicas, vamos a empezar a tratar el problema de los valores propios. Entonces, recordemos que el problema de los valores propios consiste en encontrar elementos lambda, unas constantes lambda, tales que solucionen este tipo de sistema que nosotros tenemos acá. Entonces, como podemos ver en este tipo de sistema, no tenemos ninguna constante, así como el vector b. En realidad, estos valores, tanto la matriz A como nuestros valores lambda, son coeficientes de nuestro vector de incógnita, de nuestro vector de respuesta del sistema. Entonces, si nosotros tratamos de despejar este tipo de ecuaciones, lo que nos vamos a encontrar es que al trasladar lambda x al otro lado de la igualdad nos va a quedar de esta forma y lambda va a ser en este caso una constante. Entonces, en este caso sacamos como factor común al vector x y entonces nos queda una ecuación de este tipo: a menos lambda i entre paréntesis todo multiplicado por x es igual a 0. Y entonces, como podemos ver, este tipo de ecuación que sale de resolver el problema de los valores propios es idéntica a la clase de ecuaciones que nosotros clasificamos como ecuaciones homogéneas. Entonces, en este caso podemos clasificar el problema de valores propios como una ecuación homogénea. Entonces, ¿cómo sabemos que este problema tiene solución? Entonces, en este caso, vamos a encontrar que el determinante del coeficiente que acompaña a nuestro vector x debe ser igual a 0. Es decir, el determinante de a menos lambda i es igual a esta otra notación que tenemos de determinante y esto a su vez es igual a 0. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando este determinante, resulta que nos van a quedar un elemento que nosotros conocemos como un polinomio. Ese polinomio va a tener incógnitas la variable lambda, entonces si es una matriz de 2 por 2 va a tener lambda y lambda al cuadrado, va a tener lambda. Si es una matriz de 3 por 3 va a tener lambda al cuadrado y lambda. Si es una matriz de 4 por 4 va a tener lambda al cubo, lambda al cuadrado y lambda, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener siempre un polinomio cuyas variables, es decir, cuyas incógnitas corresponden a lambda. A este polinomio lo vamos a denominar el polinomio característico. Y entonces, cuando resolvemos ese polinomio característico, el cual va a estar igualado a 0, vamos a encontrar las raíces del polinomio. Y estas raíces del polinomio constituyen lo que nosotros conocemos como los valores propios de la matriz.
Y entonces, cuando nosotros hallamos los valores propios y reemplazamos cada uno de esos valores propios en el sistema a menos lambda i por x igual 0 y resolvemos a x, entonces vamos a encontrarnos con que vamos a encontrar un vector propio asociado a este valor propio. Cada vector propio va a tener asociado un valor propio y viceversa. Un valor propio va a tener asociado un vector propio. Entonces, a partir de lo que se dijo anteriormente, vamos a tener unas notas que debemos tener en cuenta cuando vayamos a resolver el problema del valor y del vector propio. Entonces, por cada sustitución que se haga de valor propio, voy a obtener un vector propio, solamente un vector propio. Es decir, voy a tener tantos vectores propios como valores propios haya en la solución del polinomio característico. Ahora, cuando nosotros tenemos este sistema de ecuaciones, así lo podríamos llamar a esta última ecuación, nosotros le podemos agregar un valor o una ecuación a este sistema con el fin de lograr soluciones distintas a las triviales. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con sistemas físicos, porque en sistemas físicos nosotros necesitamos vectores que sean distintos a los triviales con el fin de darles dirección a esas magnitudes que representan los valores propios. Entonces, cuando querramos solucionar un sistema y querramos que nuestra solución tenga como condición que sea un valor distinto al vector nulo, podremos agregar esta condición, esta última ecuación, y esta última ecuación lo que nos indica es que ese vector x, es decir, ese vector propio que estamos hallando, va a tener como norma la unidad. Esto no es obligatorio, pero les ayuda en el caso en el que no quieran obtener soluciones triviales y en el que quieran describir un caso físico. Ahora, como tenemos acá un sistema de ecuaciones y en ese sistema de ecuaciones pues vamos a tener que solucionar, tuvimos que haber solucionado el problema de los valores propios de la matriz, y como generalmente hay uno o más de un valor propio, entonces en este tipo de soluciones vamos a tener varias clasificaciones de acuerdo al comportamiento que tenga cada uno de los valores propios, es decir, de las características que tenga cada uno de esos lambda. Entonces, en este caso vamos a tener tres tipos de solución. En el primer tipo de solución es que vamos a tener todos los valores de lambda que obtengamos de solucionar el polinomio característico, es decir, que cada una de esas raíces van a ser distintas. En ese caso vamos a obtener valores propios distintos y por lo tanto cada uno de los vectores propios asociados a cada valor propio van a ser ortogonales entre sí. Otro tipo de soluciones que vamos a tener es que algunos de los valores propios son iguales. Entonces eso quiere decir que vamos a tener algún grado de repetición en los valores y por tanto en los vectores. Entonces, en este caso debemos generar algunos vectores propios empleando el producto cruz, en donde vamos a garantizar que ese vector propio generado va a ser ortogonal a los otros que hemos generado con los valores propios distintos. Y el tercer caso es que todos los valores propios son iguales. En este caso, el sistema solución, es decir, cada uno de esos vectores propios asociados a los valores propios, van a ser los vectores canónicos unitarios asociados a la matriz. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo en mi problema dos vectores propios y esos dos vectores propios están asociados a dos valores propios iguales, entonces la solución de ese sistema van a ser los vectores canónicos del sistema cartesiano, es decir, 1,0 y 0,1. Si tengo un sistema en el que tenga tres valores propios y esos tres valores propios son iguales, entonces voy a tener como solución de cada valor propio realmente el sistema tridimensional cartesiano, es decir, 1,0,0, 0,1,0 y 0,0,1.
Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.